Esta mañana vamos a concluir con la serie del culto familiar. Nosotros hoy veremos motivaciones para el culto familiar. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que nosotros debemos vivir y nosotros debemos conducir el culto familiar en el hogar. Cuando nosotros vivimos y conducimos el culto familiar en nuestro hogar, nosotros lo que buscamos es que nuestros hijos deseen morir una muerte cristiana. Y para morir una muerte cristiana, nuestros hijos deben vivir una vida cristiana. El culto familiar te prepara a ti, no solo en el presente, sino también para la eternidad. Tú debes verlo de esta manera, hermanos. Esto se le conoce como teología práctica. Y esto quiere decir practicar el conocimiento que tienes sobre quién es Dios y sobre quién eres tú. Practiquemos aquello que conocemos. Así que el culto familiar se trata de una meditación en su palabra, orar al Señor, también adorar al Señor, con la finalidad de que nosotros conozcamos más del Señor y nos conozcamos a nosotros. Clemente de Alejandría decía: la madre es la gloria de los hijos, la esposa es la gloria de su marido, y todos son la gloria de la esposa, y Dios es la gloria de todos ellos. Fin de la cita. ¿Ves cómo cada uno se retroalimenta? El culto familiar se alimenta de padre con esposa e hijos, y todo termina y desemboca en la gloria de nuestro Dios. Así que el culto familiar revela realmente la condición de nuestros corazones. El culto familiar puede permitir que nuestros corazones ardan de manera ferviente por nuestro Dios. Pero omitir el culto familiar también demuestra cuán dañado está nuestro corazón. Si omitimos el culto familiar de una manera constante, nosotros estamos diciendo que Dios no es importante. Nosotros hoy veremos las motivaciones de nuestra adoración familiar. Y así es el título: motivaciones para el culto familiar. Este sermón esta mañana está estructurado en dos partes. La primera parte lleva por título una motivación vertical. Una motivación vertical. Y la segunda parte de este sermón es una motivación horizontal. Así que el culto familiar, él se mueve por una motivación, como todos nosotros, hermanos. Pero si nuestras motivaciones son incorrectas, entonces el resultado va a ser un fracaso. ¿Tú trabajas por qué? Cuando tú le preguntas a una persona, ¿por qué trabajas?, esa persona te va a responder acorde a su motivación. Bueno, yo trabajo por $5 a la semana. Equivocado. Estás mal. Bueno, yo trabajo porque yo quiero unos buenos zapatos. Yo quiero una mejor economía. Estás mal, hermano. ¿Cuál es nuestra motivación para el trabajo? Un ejemplo muy claro. Hoy día, ¿cuál es mi motivación por vacunarme? Algunas personas ayer me decían: Gilbert, debes cuidarte, debes vacunarte, debes usar el tapaboca. Y a pesar de que yo no creo en una vacuna, ni tampoco en el tapaboca como dos instrumentos que nos salvarán del caos del COVID, no lo creo, yo estoy dispuesto a vacunarme. Mi motivación para vacunarme solo sería por predicar el Evangelio de Cristo. Si me prohíben a mí salir a predicar el Evangelio de Cristo, y la única manera de predicar el Evangelio a los pecadores en una vecindad, en un lugar rural, es con una vacuna, me la coloco.
como decía John MacArthur, yo no me vacuno. Pero si tengo que salir de Estados Unidos e ir a otro lugar a llevar el Evangelio de Cristo, me exigen vacunarme, me vacuno. No porque le tengo fe a la vacuna, sino porque mi motivación es proclamar el Evangelio de Cristo. Hermanos, ¿qué motiva nuestros corazones para el culto familiar? Debes responder tú eso. Y lo que nosotros hoy aprenderemos a lo largo de este sermón es que la adoración familiar debe ser motivada en primer lugar por Dios y en segundo lugar por el bienestar de los hombres. Eso es lo que vamos a ver hoy acá. La motivación del culto familiar, de la adoración familiar, debe ser Dios y el bienestar de los hombres. Yo quisiera, hermanos, leer el pasaje en Proverbios capítulo 22, versículo 6, el cual utilizaré para explicar este sermón sobre las motivaciones del culto familiar. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 6 del capítulo 22 del libro de los Proverbios: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Tu Reina Valera lo dice de una forma diferente. Lo primero que quiero, antes de introducirme al sermón y a la explicación de las dos estructuras del pasaje, es que el género literario del libro de Proverbios es sabiduría. Esto no es una promesa, estos son consejos. Esto no significa de que tus hijos, porque vengan a una iglesia local, van a ser salvos. Estos son sugerencias. Y para entrar al contexto de este pasaje, quiero que entiendas que no se tratan de los caminos del Señor, se tratan de los caminos del niño. El pasaje dice que nosotros debemos cuidar, nosotros como buenos padres debemos procurar mostrarle a nuestros hijos que sus caminos están equivocados. Porque si no le mostramos a nuestros hijos que sus caminos están dañados y distorsionados, ellos, cuando sean viejos, no se apartarán de esos caminos. Este pasaje tiene muchas malas interpretaciones y lo primero que nosotros hacemos cuando lo leemos es decir, bueno, el pasaje dice que nosotros los padres debemos enseñar el camino de Dios a los niños para que cuando ellos sean viejos no se aparten de los caminos del Señor. Pero el pasaje te enseña a ti que allí se está hablando acerca del camino del niño. El versículo 15 nos revela un poco más de información. Y estos caminos hablan sobre la necedad del niño. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Así que la vara de la disciplina la alejará de él. Entonces, el niño va a ser alejado de su camino a través de la disciplina. Dicho esto, hermano, y entendiendo que no se tratan de los caminos del Señor, sino de los caminos perversos del niño que conduce por medio de las motivaciones de su corazón perverso, y entendiendo de que los padres deben procurar que sus niños se aparten de ese camino y que sigan los caminos del Señor, vamos a introducirnos a la primera parte del sermón de hoy. Una motivación vertical. Quizás, si utilizamos el verso 6, usted diga, pero ¿dónde está la gloria de Dios en este pasaje? La gloria de Dios no está mostrada de forma clara, y más al entender que los caminos no son los caminos del Señor, sino los caminos perversos del niño. Pero la gloria de Dios está mostrada de una forma implícita, muy borrosa y oscura. Porque si el autor de este pasaje dice que los padres deben cuidar de que sus niños anden en sus propios caminos y procurar que los niños anden en el camino del Señor, entonces el autor busca que los padres den gloria a Dios y no a sus propios corazones. Entendiendo esto, podemos fortalecer
este primer punto sobre la motivación vertical con respecto a lo que Pablo dice en Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, acerca de la libertad cristiana, acerca de las áreas grises, Pablo dice, hacedlo todo para su gloria. Así que todo lo que tú vayas a hacer, comer, beber, todo lo que vayas a hacer, debes hacerlo para la gloria de Dios. El culto familiar no está marcado de forma clara en el pasaje o en la escritura. Sin embargo, tenemos grandes ejemplos que nos enseñan y nos estimulan a nosotros a procurar el culto familiar para honrar a nuestro Dios. El mismo Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, o 16, dice que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, todo lo que existe en este mundo fue creado por Dios y todo le da gloria a Dios. Hermanos, cuando tú meditas en ese pasaje, un pasaje muy similar al de Romanos, capítulo 11, versículo 36, en esa doxología que Pablo hace, él dice, Dios ha hecho todo de Él, para Él y por Él. Así que nuestra familia ha sido formada por Él, para su gloria. Pero no solo nuestra familia. La enfermedad de un cristiano también debe exhibir la gloria de Dios. El COVID muestra que Dios también recibe la gloria. Hermanos, toda cosa creada en este mundo debe exhibir la gloria de nuestro Dios. Las personas se desesperan. Hermanos, los hombres, me he percatado esta semana que están dispuestos a dar lo que sea por su vida. Pero es tan fácil entender que solo Cristo puede mantenerte a ti a salvo y seguro. Y es por esto que el autor dice, padres, la única heredad que pueden darles a sus hijos es mostrarle los caminos del Señor. Así que lo primero que nos motiva para realizar el culto familiar es la gloria de Dios. La motivación vertical tiene que ver con la gloria de Dios. Nosotros debemos glorificarle, no solo de manera individual, sino de forma colectiva, no en nuestra iglesia local únicamente, sino en el hogar. Nosotros debemos vivir y debemos conducir el culto familiar en el hogar. Que nuestros hijos, nuestra familia, vea cuán importante es el culto familiar. No lo omitas, hermano. Así que lo que el culto familiar busca en primer lugar es la grandeza, mostrar la grandeza y el valor de Dios. Cuando tú le dices a tus hijos, a tu familia, estamos hoy reunidos acá para mostrar la gloria, el valor y la grandeza de nuestro Dios, tú le estás diciendo a tus hijos que lo más importante para ti es Dios. Cuando hablamos de que el culto familiar da gloria a Dios, lo que estamos diciendo es que lo más importante para nosotros es Él. Y todo lo demás es secundario. Así que buscar la gloria de Dios en el culto familiar es decirle a nuestros hijos y a nuestra familia cuán grande es Dios para nosotros. Cuando hacemos algo para su gloria, estamos reconociendo y estamos mostrando que Él vale más que nosotros. Hoy en día es muy fácil, hermanos, tener una conversación con la familia sobre cualquier tontería. Hoy día podemos reunirnos y hablar y creemos que son 5 minutos y resulta que son 10 minutos. Podemos hablar de que se me ha dañado el zapato, que me falta ropa. Podemos hablar de lo que está pasando en el trabajo y en esas conversaciones Dios no está incluido. Hablamos de cualquier cosa y allí no está Dios. Es muy fácil omitir a Dios de nuestras conversaciones. Y eso, hermano, está evidenciando que Dios no está en nuestro corazón como debería estar.
No estoy diciendo con esto de que no seas creyente. Estoy diciendo que Dios no está en tu corazón como debe estar. Lo que estoy diciendo es que tu corazón necesita una modificación. Se le conoce en ingeniería como una reingeniería. Y la reingeniería se trata acerca de que cuando tú construyes un local como este, pasa el tiempo y te das cuenta que el local tiene fallas. Comienzan a agrietarse las paredes, las columnas. Así que hay que hacer una reingeniería. Es decir, botar todo lo que se había hecho antes y hacer algo nuevo. Así que es muy probable que cuando nosotros examinemos nuestro corazón, necesitamos botar todo lo que hemos almacenado y comenzar algo nuevo, porque no hemos estado buscando la gloria de nuestro Dios. Hermanos, muchos se esfuerzan para ayudarse mutuamente, pero no les pasa por sus mentes ayudarse con la única cosa que realmente importa y que interesa. Y estoy hablando acerca de intereses eternos. Procuramos ayudarnos. Hija, ¿cómo te va? Bueno, papá, de verdad estoy mal en esto. No te preocupes, hijo, aquí está dinero. ¿Cuánto necesitas? Toma. Y creemos que con eso lo estamos resolviendo todo. No importa qué sucede. Otro trabajo, buscamos otro trabajo. ¿Sabes cómo escuchaba a alguien? El dinero no es el problema. Esta semana había un grupo de familia en un hospital, en una clínica de dinero, y ellos decían, ese señor decía, no importa que me quede sin herencia, no importa que tenga que vender los negocios, mis carros, pero quiero que salven a mi hermano. Hermanos, ese hombre de manera desesperada le está rogando a los médicos, a la ciencia, para que salven a su hermano. Su motivación en ese momento era ayudar a su hermano. No le importaba dinero. Su objetivo principal era su hermano. El punto está en que lo está haciendo incorrecto. ¿Por qué? Porque a pesar de tener buenas intenciones, esas buenas intenciones no tienen buenos resultados. ¿Y sabes por qué? Porque estás omitiendo la única cosa importante para ayudar a otro. Y la única cosa importante que tiene intereses eternos es la lectura de la palabra, la oración a Dios y la adoración al Creador. Si nosotros creemos que nuestra familia está a salvo por vacunas, si nosotros creemos que nuestra familia está a salvo porque tenemos buen trabajo, estamos equivocados. Nuestra familia no está a salvo mientras nosotros estemos omitiendo el culto familiar. Porque si somos creyentes, estamos haciendo que Dios se despierte en ira hacia nosotros. Hermanos, los padres piadosos hoy día desean dar la gloria a Dios. Ellos desean ayudar a sus hijos para que honren al Señor. Así que el único que puede ayudarnos en estos esfuerzos débiles es el Señor por medio de la adoración familiar. Entendiendo ya esa motivación vertical que tiene que ver con el Creador y cómo comenzar a cultivar el corazón de nuestros hijos con la gloria de Dios, entonces pasemos al segundo punto, que es una motivación horizontal. Y ahí sí está nuestro versículo 6, de una forma mucho más clara. Dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. El culto familiar, hermanos, es el medio más poderoso, no solo para la familia, no solo para la iglesia, sino también para la sociedad. El culto familiar, hermanos, tiene repercusiones no solo en el presente, sino también en el futuro, en esta tierra. No solo en la eternidad, sino también en la sociedad, hermanos. Si comenzamos a cultivar el culto familiar en nuestros hogares, vamos a tener un hogar fuerte, una iglesia fuerte, pero también una sociedad fuerte.
Para esto necesitamos ser diferentes, hermanos, a la cultura del mundo. Necesitamos entender, como decía Buddy, que las escuelas públicas no están ayudando a los cristianos. Las escuelas públicas están deformando a nuestros hijos. Y si usted como padre o como madre no entiende eso, y tú lo único que procuras es un título de licenciado o de ingeniero, estás en un lugar muy incorrecto y muy alejado de la verdad. En los Estados Unidos y en los países desarrollados existe un sistema de educación interesante. ¿Por qué? Porque hay un sistema de educación en estos países desarrollados donde la educación pasa como un pénsul a los padres, el ministerio, para que estos, algunos de ellos, se encarguen de la enseñanza de sus hijos. Es decir, como que yo inscribo a mis hijos en un liceo privado y ese liceo, que está autorizado por el gobierno, me da un pénsul y yo llego, se lo doy, lo enseño a mi hijo y luego mi hijo es evaluado conmigo por estas personas para ver si estamos capacitados para enseñarle. Así que la educación corre netamente por los padres, no por otros. Yo no sé si usted se atrevería en este país, en la Venezuela actual, a hacer ese tipo de cosas. Ya va, hermano, ¿sabes lo que está pidiendo? Que mi hijo no vaya a la escuela. Sí, lo que te estoy pidiendo a ti es que tú seas la persona responsable de la enseñanza de tus hijos. Es diferente. Hermanos, las instituciones educativas a mí no me enseñaron lo que yo sé de Villaferri, sino la experiencia y la práctica allí en el campo. Yo sé lo que sé de mi carrera por lo que aprendí más de 5 o 6 años trabajando de noche en el campo. Tú le preguntas hoy día a un niño que está en el liceo que te haga una integral y no sabe. Ni siquiera sabe qué es una integral. Bueno, los padres deben saber integrales, ecuaciones, y son los padres que deben enseñar a sus hijos. Yo conocí hace un tiempo atrás un padre que no sabía. Él no es universitario, él solo fue bachiller. Pero él amaba tanto a sus hijas que él le pidió a un compañero que sabe mucho de integrales de que le explicara a él integrales. Y me llamaba la atención porque en su oficina él, en la computadora, abría y veía videos sobre integrales. ¿Sabes cuál era su motivación? No graduarse en una universidad, enseñarle a sus hijas integrales. Hermanos, ¿no es eso algo maravilloso? No importa que tú no lo sepas, pero debes aprender. ¿Para qué? Para que tu hijo lo sepa. Paul Washer decía que no debemos dar a nuestros hijos todo lo que nunca tuvimos. Debemos darle un mentor, un padre, un líder. Eso es lo que ellos necesitan. Fin de la cita. Nosotros hoy día estamos interesados de que nuestros hijos tengan lo que yo no tuve. Bueno, pero si yo no tuve una buena infancia, mis hijos lo van a tener. Vas a fracasar y vas a ser el responsable del fracaso de tus hijos. Eso es lo que vas a hacer. Hermanos, quiero mostrarles a ustedes de una forma un poco detallada 4 motivaciones horizontales del culto familiar. Ya vimos la primera, que tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora vamos a ver las 4 motivaciones horizontales que tienen que ver con el bienestar de los hombres. Así que cuando te reúnas allí en la mañana, en la noche, en el culto familiar, tu familia tiene que entender esto. Hacemos el culto familiar no solo porque Dios recibe la gloria, sino también por el bienestar de los hombres. Yo me preocupo por tu bienestar. Primera motivación: protege a los hijos del pecado.
El culto familiar protege a tus hijos del pecado. Él promueve la santidad en tu familia, en tu hogar. Él es quien promueve y exhibe cuán santo es Dios y por qué nosotros debemos vivir de esta forma. El culto familiar, hermanos, es ese lugar donde tú consigues la santidad como el lugar más cómodo en la familia. Y la santidad es apartarse del pecado, apartarse de algo. Cuando tú estás haciendo el culto familiar, tú te apartas de tu tiempo, de la televisión, de las redes sociales. Te apartas y ahora te consagras a Dios. Y lo que le estás diciendo a tus hijos, hijos, cuán importante es el culto familiar para consagrarnos a nuestro Dios. Hermanos, esto puede ser 5 minutos, como decía el hermano, pero un culto familiar puede pasar de 5 minutos a 30 minutos. Por las conversaciones que tienes con tu familia, acerca de un pasaje, acerca de lo que te expresa el pasaje. Alguien decía que los niños son como árboles que crecen. La casa es el vivero y los padres son los jardineros. Y ellos son los padres en casa, en el culto familiar, que deben comenzar a podar a sus hijos, que deben comenzar a tallar a sus hijos. No es la iglesia, son los padres. El trabajo no es de la iglesia, hermano. El trabajo es suyo. Si nosotros introducimos a nuestros hijos en una sociedad mundana, ellos serán hombres orgullosos, jactanciosos, serán hombres engreídos, serán hombres holgazanes, desobedientes, flojos, estúpidos. Eso es lo que ellos serán. Hermanos, el ejemplo es efectivo. Tú como padre no puedes decirle, hijo, debemos hacer el culto familiar, y luego tú llegues y dices, bueno, amada, hazlo tú, luego lo hago yo. O vemos cómo hacemos porque hoy no tengo tiempo. Hoy estoy aquí en unas reuniones. No, no puedes hacer eso. Ellos, hermanos, serán plantados junto a corrientes de agua, como lo dice el Salmo 1:3. Y solo allí, hermanos, cuando comienzas a tallar y a plantar, a podar a tus hijos, les vas mostrando cuán dañino es el pecado. Y tus hijos van creciendo entendiendo que el pecado es muy dañino. Y ellos no amarán el pecado. Pero un hijo, hermano, que no es expuesto a estas verdades, tiene por primera vez internet y comienza a introducirse en páginas pornográficas. ¿Cómo él no va a ver lo dañino que es eso? Si tú nunca se lo has dicho, si nunca tú le has exigido a él esas cosas, siempre le has dado y le has dado. La segunda motivación horizontal del culto familiar tiene que ver con que produce verdadero gozo en el hogar. El culto familiar produce verdadero gozo en el hogar. La felicidad, hermanos, se hallará en una familia cristiana que valora y que cultiva el culto familiar. La verdadera felicidad se hallará, escucha bien, en una familia cristiana que valora el culto familiar. No estamos diciendo que la felicidad se halla en una familia no cristiana, ni tampoco estamos diciendo que la felicidad se halla en cristianos que no valoran el culto familiar. Estamos diciendo que el verdadero gozo se va a hallar en aquel hogar que cultiva y que valora el culto familiar. Hermanos, no hay escasez que pueda quitar la felicidad. No hay problema que pueda quitar esa felicidad. No hay, hermanos, despensas vacías, no hay dinero, no hay nada que pueda quitarte este gozo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha enseñado a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Ese no es un pasaje difícil. Son palabras de Pablo, es cierto, contentos con lo que tenemos ahora, pero entendemos que Pablo es un hombre fuerte, tosco, pero
estas palabras no son difíciles. No necesitas tener teología para entender estas palabras. Estas palabras te dicen a ti, tienes que ser un hombre de gratitud. Ser una persona contenta es una persona que siempre está agradecida por lo que tiene. Y eso se halla justamente cuando tú pasas por el valle de sombra de muerte. Eso pasa cuando tú estás pasando por un lugar donde eres una presa fácil, como lo expresa el Salmo 23, y consigues las palabras que dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, no importa, yo paso por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Hermanos, no importa lo que nosotros pasemos, cómo lo pasemos, sino con quién lo pasemos. Si Él está a nuestro lado, no importa. Si es Él quien nos pastorea, quien nos guía a ese lugar, a ese sendero, no hay problema. Yo voy a pasar por ese lugar y voy a pasar por ese sendero. Que nuestros hijos en el culto familiar entiendan que mañana, cuando ustedes no estén, Él va a estar. Que tus hijos mañana, cuando tú desaparezcas de este lugar, cuando tú mañana te reúnas con el Creador, que tus hijos entiendan cuán importante es el culto familiar. Papá y mamá nos enseñaron que el culto familiar es vital para encontrar el gozo. El culto familiar es vital porque Él muestra una familia piadosa que produce contentamiento, gozo, gratitud hacia lo que el Señor así nos ha mostrado. Un puritano le llamó a esto la rara joya del contentamiento cristiano. Así que podemos decir, hermano, que este gozo tiene que ver con esas palabras claras que Pablo nos dijo, contento con lo que tenemos ahora. Conocida como la rara gracia. ¿Contentos con lo que tenemos ahora? Sí. La rara gracia de Dios o la joya del contentamiento. Hay una tercera motivación horizontal del culto familiar y tiene que ver con el consuelo durante la prueba. Muchos se enojan con Dios cuando les toca sufrir. La hermana de un compañero me decía esta semana, mi hermano me decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me tiene a mí aquí? Hermano, quizás nosotros como cristianos también hemos dicho lo mismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha tocado sufrir de esta manera? Si yo asisto a la iglesia, si yo soy fiel. Casi siempre nos enojamos con Él por lo que Él orquesta hacia nosotros. Hermanos, yo quiero que entiendas que el Dios del cristianismo es un Dios que se especializa en el sufrimiento. Nuestro Dios, el Dios en que nosotros creemos, el Dios que nos ha salvado del pecado, de la ira de Dios, Él es un especialista en el sufrimiento. Pablo dice que tiene un aguijón en la carne y Él le ha dicho, bástate en mi gracia. Listo, no hay más nada que decir. Cállate, Pablo, y soporta. Muchas veces nosotros tenemos que sufrir, hermanos, con un cáncer. Y hay que vivir con gozo, entendiendo que Dios nos consuela con el cáncer. Si nos toca a nosotros vivir con una enfermedad respiratoria, nos toca. Si morimos, morimos. Pero entendamos que Él consuela nuestras vidas. Él nos consuela a nosotros cuando sufrimos. Y usted quizás diga, bueno, es muy fácil cuando hablamos del sufrimiento de otro. Hermanos, cuando decimos que nuestro Dios es un especialista en sufrimiento, es porque Él mismo sufrió. Y Él mismo dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso, hermano, es ser un ejemplo. Cuando tú vas a enseñar algo,
tú debes percatarte de haber practicado lo que vas a enseñar. Y lo que Jesús nos enseña a nosotros es que como Él sufrió, los suyos también van a sufrir. Pablo nos dice a nosotros que hay que completar los sufrimientos de Cristo. Así que cuando hablamos acerca de completar el sufrimiento de Cristo, no me refiero simplemente, hermanos, a que un grupo de personas se van a burlar de nosotros porque tenemos una Biblia, porque tenemos una falda o porque estamos en una iglesia local. Estamos diciendo que cuando hay que sufrir, puede ser una enfermedad, puede ser que nuestros pulmones dejen de funcionar, puede ser que no tengamos los recursos necesarios y que ya la vida se nos acaba, pero hay que sufrir y entender que Él consuela lo suyo. Y ya. Y allí vuelves a recordar lo que te dice el pasaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno porque mi Señor me consuela. ¿Cómo nuestros hijos van a hallar este consuelo cuando son apartados de sus caminos? Nuestros hijos van a ser consolados solo en el camino del Señor, no en los suyos. Así que, hermanos, es hora de decirle a nuestros hijos, ya basta, no puedes seguir tu camino. Y si tu hijo patalea, llora, grita, que llore, que grite, que patalee, mejor es eso antes que vaya al infierno. El Evangelio te lo dice, es mejor que te cortes una mano, un pie y entres al reino de los cielos así, a que vayas al infierno con todos ellos. La última motivación horizontal del culto familiar tiene que ver con la influencia en la sociedad. Ya vimos, hermanos, la gloria de Dios, motivación vertical. Hemos visto en las primeras 3 motivaciones que tienen que ver con la santificación o apartarse del pecado, la otra con el verdadero gozo y la otra, que es la cuarta, con el consuelo. Estas 3 tienen que ver con lo que ocurre en el hogar, en la familia cristiana. Pero esta última no tiene que ver con la familia cristiana. Esta última tiene que ver con la sociedad. ¿Cómo nuestros hijos van a ser una influencia positiva en una sociedad caída? Esto lo lograron los puritanos. Los puritanos, ellos se introdujeron, hermanos, en las universidades, en los sitios más significativos de Inglaterra y de los Estados Unidos. Y es por eso que la enseñanza de la Escritura era parte de las escuelas públicas en los Estados Unidos. Porque ellos lograron introducirse en esos lugares. Tú y yo necesitamos introducirnos dentro de una sociedad caída. Somos ingenieros, somos licenciados, somos doctores. Entonces comencemos a cultivar esta sociedad. No solo, hermanos, es preocuparse por la familia. Los puritanos, el culto familiar nos enseña que ellos no permitían que su familia fuese manipulada por la sociedad, sino que eran ellos los que iban a influenciar la sociedad. Hermanos, no se trata de que nosotros estemos como unas ovejas tontas, siendo manipuladas o adoctrinadas por un sistema o una cultura con una cosmovisión diferente a la bíblica. No, somos nosotros como creyentes que estamos obligados, se nos exige ser una influencia, ser la sal, la luz en medio de las tinieblas. Somos nosotros que debemos preservar, hermanos. La sal es lo que hace, preserva. Hermanos, nuestros hijos desean ser como el mundo, jugar como el mundo, disfrutar como el mundo. No, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos la importancia de ser una gran influencia en una sociedad. Hermanos, yo por experiencia propia les digo, no desperdiciemos nuestro tiempo cuando estemos con personas no cristianas. No la desperdicies. Háblale de Cristo antes que sea tarde. Hermanos, yo sé que a veces se nos dificulta, pero cada oportunidad que nosotros tenemos y que Dios nos coloca enfrente de nosotros es una oportunidad que no vamos a recuperar. No se recupera. Y te lo digo por experiencia.
Mi compañero por el cual estábamos orando falleció ayer temprano. Lo entubaron en la noche y ya en la mañana estaba muerto ya. Él había pedido su Biblia el día martes. Yo le había dejado mi libro, La soberanía de Dios y el sufrimiento, de su esposa, y ya había sido muy tarde. A veces compartíamos poco en la oficina. Él sacaba su Biblia, compartíamos sobre el Evangelio, pero sé que no invertí todo el tiempo que tenía que haber invertido con todos mis compañeros. Hermanos, es ser más apasionado por comunicar el Evangelio, es hablarle más a ellos. Y por eso esta mañana decidí iniciar la predicación primero, orar y luego irme, cuando termine aquí, allá, a estar un rato con ellos allá y animarles en el Señor. Dentro de algunos minutos comienza un culto también por allá en Caracas. Así que si nosotros realmente queremos hijos bíblicos, hermanos, que sean una gran influencia en la sociedad, preparémoslos nosotros. No dejes que la televisión los prepare. Mira, yo creo que el mayor error que puede existir hoy día es que los padres pretenden, sin duda alguna, como controlar a sus hijos con un teléfono, con una tabla, con un iPod o iPad, no sé cómo se le llama, o si no agarras la televisión y dejas al niño ahí una buena mañana y que sea la televisión que te los enseñe. Que tu motivación sea la gloria de Cristo y el bienestar de los pecadores. Hay 5 implicaciones que quiero dejarles. En primer lugar, recordemos que Dios vale más que nosotros. Recordemos que Dios vale más que nosotros. En segundo lugar, protejamos a nuestra familia del pecado. Protejamos a nuestra familia del pecado a través del culto familiar. Tercero, valoremos la fuente del gozo en el hogar cristiano. Valora la fuente del gozo en el hogar cristiano. Cuarto, soportemos la aflicción, porque recuerda que serás consolado. Soportemos la aflicción, porque serás consolado. Y la última implicación, evaluemos qué influencia tenemos sobre los demás en esta sociedad. Ya eso es personal, pero evalúalo. Evalúa cuál es tu influencia sobre tus amigos. Ellos te buscan por qué, por comida, por una amistad, por un consejo o por Cristo. Evalúa cuáles son tus amigos y cuál es la influencia que tienes sobre ellos. Concluimos, hermanos, que los motivos que tenemos o que hemos visto esta mañana, estos motivos verticales y horizontales, son suficientes para no dejar de practicar el culto familiar. Abandonar el culto familiar es abandonar al Dios de la familia.